¿Qué hace un buen metabolismo? Seguro escuchaste sobre el metabolismo y sobre cómo algunas personas tienen más suerte que otras al tener un metabolismo teóricamente más rápido. En este video vamos a ver todo sobre el metabolismo, sobre por qué algunas personas tienen el metabolismo más rápido que otras, cómo acelerar el tuyo y por qué es conveniente hacerlo. Y también vamos a ver cuáles son las razones por las que la mayoría de las personas tienen un metabolismo más lento del que les gustaría. Pero todos hablamos de metabolismo sin saber específicamente a qué nos referimos. El metabolismo es el conjunto de cambios químicos que se presentan en un organismo. Estos cambios producen la energía y los materiales que las células o los organismos necesitan para crecer y para mantenerse sanos. Y además de todo esto, el metabolismo se ocupa de eliminar las sustancias tóxicas para nuestro cuerpo. Por estas razones, tener un metabolismo rápido siempre es una buena idea. Acá no se trata solamente de mantener un peso sano, o de bajar nuestra grasa corporal o construir músculo, sino que mantener un metabolismo sano nos va a permitir eliminar toxinas más rápidamente, reciclar proteínas viejas y renovar nuestro tejido, llevándonos en última instancia a vivir más tiempo y a mantenernos más sanos. Una vez que sabemos que nos conviene tener un metabolismo rápido por todas sus funciones, tenemos que corregir una idea equivocada. El hecho de que haya personas a las que les cuesta más subir de peso o engordar no significa que esas personas tienen un metabolismo ideal. ¿Por qué? Porque si bien esa persona no construye tanta grasa corporal, le cuesta mucho más esfuerzo construir músculo o tejidos nuevos. Está claro esto para que no pienses automáticamente que una persona delgada significa una persona con un metabolismo rápido y genial, y una persona con sobrepeso significa alguien con metabolismo lento. Esto solo aplica a la acumulación de grasa. Y como viste, el metabolismo es mucho más que simplemente si engordo o no. El metabolismo define cuán rápidamente voy a eliminar una sustancia tóxica del cuerpo, cuánta energía voy a tener a lo largo del día, cuánto músculo voy a producir después de haber hecho ejercicio e incluso cuán rápidamente voy a renovar los tejidos de mi cuerpo. Y lo interesante de esto es que las reglas del metabolismo valen para todo el mundo, desde alguien que quiere perder 50 kilos de grasa hasta alguien que es físico-culturista y está en los meses de competencia. ¿Por qué? Porque si aceleras tu metabolismo vas a acumular menos grasa, pero vas a poder construir músculo con el entrenamiento correcto. Es simplemente reparar los procesos de tu cuerpo para que tu cuerpo funcione como tiene que funcionar, permitiéndole perder peso a quien lo necesita, perder porcentaje de grasa corporal a quien no quiere bajar de peso pero quiere una recomposición corporal y permitiéndole ganar masa muscular a quien busca aumentar de peso. Veamos entonces cuáles son los principales mecanismos de enlentecimiento de nuestro metabolismo y cómo evitarlos y revertir un metabolismo lento una vez que ya lo tenemos. La primera y más obvia causa de disminución del metabolismo es la edad. A medida que envejecemos, disminuye nuestra capacidad de producir una hormona llamada hormona de crecimiento, que obviamente hace a las personas crecer, pero en el adulto no te lleva a aumentar de altura, pero sí te lleva a renovar los tejidos más rápidamente, algo que como vimos es un proceso del metabolismo y que aparte es necesario para vivir mucho tiempo, porque necesito tejido nuevo, si no mi tejido envejece y deja de funcionar. Y hay otras causas que te voy a mencionar por encima porque cada una tiene su video específico que te voy a dejar en la descripción. Por un lado tenemos al hipotiroidismo, que no funcione correctamente nuestra hormona tiroidea va a afectar a la velocidad de nuestro metabolismo. ¿Por qué? Porque todas nuestras células tienen receptores para hormona tiroidea. Esto significa que estas hormonas pueden acelerar a todas las células de tu cuerpo. Obviamente, a menos hormona tiroidea, menos velocidad metabólica voy a tener. Por eso, quien tiene hipotiroidismo puede engordar más fácilmente y tener otros síntomas que también son de metabolismo lento, que ya vamos a ver. Y luego tenemos otras causas como el estrés crónico, o la menopausia, o la resistencia a la insulina y las dietas altas en hidratos de carbono refinados, que son muy simples de resolver. Cada una tiene sus pautas que son completamente diferentes entre sí, por eso te dejo los videos específicos en la descripción, pero lo importante que vos tenés que entender es cuál es el mecanismo que está disparando este enlentecimiento del metabolismo en tu caso. Y hay tres causas que son centrales en este enlentecimiento del metabolismo. En primer lugar, tener grasa visceral, como cuando tenemos hígado graso. En segundo lugar, haber tenido infecciones importantes de pequeño, alterando la flora bacteriana sin repararla por décadas. Y en tercero, hacer dietas hipocalóricas, es decir, de baja cantidad de calorías. Tener grasa en nuestras vísceras es mucho más peligroso que tener grasa subcutánea, aquella a la que todos llamamos grasa. ¿Por qué? Porque la grasa visceral impide el correcto funcionamiento del órgano donde se almacena. Pensá en la acumulación de grasa en hígado, que va a impedir la metabolización de los nutrientes que vos consumís normalmente, pero también va a impedir la eliminación de sustancias tóxicas que normalmente nuestro hígado debería poder eliminar. Esto lleva a acumular toxinas y a que el metabolismo de las grasas se afecte. Pero esto no afecta solamente a tu digestión, también impide el uso de tu propia grasa como fuente de energía. Y por otro lado te había mencionado el uso de fármacos. Usar fármacos como antibióticos o antiinflamatorios no esteroides como el ibuprofeno a lo largo de la vida y especialmente en la infancia puede causar alteraciones de la flora bacteriana muy importantes.
Cambiar tu flora puede implicar mejorar tu metabolismo si aumentas las bacterias que impiden, por ejemplo, la acumulación de grasa, como algunos Bifidobacterium, pero cuando usamos medicación y no reparamos nuestra flora, suele suceder lo opuesto. Las bacterias más beneficiosas para nuestro metabolismo suelen ser las más vulnerables y las primeras en morir. Independientemente de si usaste medicamentos o no, es importante que entiendas que la flora bacteriana va a afectar a tu metabolismo y a la capacidad de ganar o de perder peso. En conjunto, metabolismo y flora bacteriana determinan nuestro peso estándar, el peso al que tendemos naturalmente, ese peso al que rebotás constantemente. Haces una dieta, bajaste un par de kilos, pero volvés a ese peso. O estabas tratando de ganar músculo, ganaste músculo, dejaste el gimnasio por X razón y volviste a ese peso. Ese es tu peso estándar. Ese peso estándar es el peso al que tu cuerpo naturalmente tiende por tu flora bacteriana y por tu metabolismo. Si querés cambiar ese peso estándar, obviamente vas a necesitar cambiar estas dos cosas, cambiar la velocidad de tu metabolismo por un lado y cambiar la flora bacteriana por el otro, ya que hay flora que tiende a ayudarme a ganar masa muscular y a ganar peso, y hay flora que tiende a ayudarme a acumular grasa, por ejemplo. Y es importante que sepas que existe un peso ideal que nosotros tenemos que tratar de alcanzar, porque si yo peso 75 kilos y quiero engordar 20 kilos más de músculo con un buen metabolismo, voy a tener que alterar mi peso estándar, alterar el metabolismo, alterar la flora para poder llegar a ese peso. Y el peso ideal es aquel que nos hace más longevos, y excedernos, incluso si es 100% músculo, atenta contra nuestra longevidad. Estar por debajo de ese peso, incluso con poca grasa, también atenta contra nuestra longevidad. Y uno de los daños menos conocidos a nuestro metabolismo lo causan las dietas hipocalóricas. Cuando hacemos una dieta hipocalórica y consumimos menos calorías de las que nuestro cuerpo necesita naturalmente, nuestro cuerpo va a responder frente a esa situación y va a responder asumiendo que hay menos comida en el ambiente en el que vos estás inmerso. Este es un mecanismo de supervivencia extremadamente válido para cuando efectivamente no tenías comida, porque tu cuerpo bajaba la velocidad de tu metabolismo para que gastes menos calorías diariamente y sobrevivas por un periodo de tiempo más largo hasta encontrar comida. Pero aplicado a la vida moderna, esto implica que cada vez que hiciste una dieta de bajas calorías para bajar de peso, disminuís la velocidad de tu metabolismo. Y esto se ve en la práctica de una manera muy simple. Empezás una dieta hipocalórica, empezás a perder peso y luego llegás a una meseta en la que dejás de perder peso porque la velocidad de tu metabolismo disminuyó y esa disminución calórica ya no es suficiente para llevarte a perder peso. Esa es la meseta que todos hemos conocido cuando queríamos bajar de peso. Y el problema tiene que ver con que una vez que la velocidad de mi metabolismo se redujo, si yo no hago algo para que acelere, no va a volver a acelerar sola por el simple hecho de volver a comer. Por eso cuando abandonamos una dieta hipocalórica y volvemos a comer igual que antes, rebotamos y ganamos incluso más peso. Con lo cual no te voy a recomendar que hagas una dieta hipocalórica para bajar de peso porque hay otras estrategias que contemplan la velocidad del metabolismo y que lo aceleran en vez de ralentizarlo. Entender los síntomas de problemas metabólicos es central para poder actuar en consecuencia y evitar los problemas asociados a largo plazo con un metabolismo lento. Y obviamente hay muchos más síntomas que el simple hecho de ganar peso o engordar, por ejemplo. Te nombro algunos de los síntomas más importantes que nos muestran que tu metabolismo se está ralentizando, que no tienen necesariamente que ver con el peso. En primer lugar, recordá que alguien que ralentiza su metabolismo suele tener frío todo el tiempo. Las personas con baja velocidad metabólica tienen mayor dificultad para mantener el calor corporal y su cuerpo suele estar casi un grado más frío. En la mayoría de los casos, esto pasa porque hay algún problema tiroideo, que baja la velocidad metabólica de todas nuestras células. Y un dato interesante sobre la hormona tiroidea es que la gran mayoría de la conversión de la hormona T4, que es la que todos conocemos y la que si tenés hipotiroidismo tomás, a la forma T3, que es mucho más activa, sucede en la grasa parda de nuestro organismo. Y esta grasa parda es la que nos ayuda a mantener la temperatura corporal. Paradójicamente, estar más expuesto al frío en vez de menos es un mecanismo clave para aumentar la cantidad de grasa parda que tenemos, acelerar la velocidad de nuestro metabolismo, convertir más hormona T4 en T3 y así poder perder más grasa. Podemos tener otros síntomas que están más ligados a la cantidad de energía disponible, como depresión, a deseos alimenticios por las fluctuaciones de azúcar en sangre, a constipación porque tenemos menos velocidad del movimiento intestinal para ir de cuerpo, e incluso otros síntomas menores como cefalea, simplemente porque retenemos líquido, entonces tenemos una cefalea que es muy pulsátil, como dolor de cabeza, y pelo y piel secas, que si bien son síntomas menores, dependen de tejidos que se renuevan muy rápidamente. El pelo y la piel son los tejidos que más rápidamente se renuevan en nuestro cuerpo, y esa renovación más rápida necesita de un metabolismo más rápido para suceder correctamente. Con lo cual hay muchos factores que te pueden ayudar a entender si tienes un metabolismo que está enlenteciéndose o no, y a entender cuáles son las causas. La solución es específica para cada una de las causas de metabolismo lento,
pero hay consejos que te van a servir siempre para mejorar el metabolismo. En primer lugar, repara el ciclo circadiano. Alterar las horas de sueño y las horas de vigilia es una de las primeras cosas que la gente pasa por alto cuando no entiende por qué tiene un metabolismo más lento. De hecho, a esta alteración del ciclo circadiano se le llama jet lag metabólico, justamente porque impacta en el metabolismo y se nota mucho en las personas que alteran sus horarios de trabajo y tienen que hacer turnos nocturnos. Mi consejo con respecto a esto es exponerte al sol por la mañana, mejora tu calidad de sueño al máximo posible y trata de evitar las pantallas y la luz azul cuando estés cerca de la hora de dormir. A nivel alimenticio y hormonal lo que tenés que hacer es extremadamente simple. Evita los hidratos de carbono refinados, evita los alimentos de alto índice glucémico. Si tenés resistencia a la insulina, que es muy probable si tenés un metabolismo lento, mira el video de resistencia a la insulina, que es clave para resolverla y la verdad es que es muy simple de resolver. Aplica técnicas como el ayuno intermitente que te ayudan a acelerar la velocidad del metabolismo y son lo más opuesto que hay a esta situación que te nombraba antes de la dieta hipocalórica que no te recomendaba. A nivel de suplementación, realmente no te aconsejo que uses suplementos que aceleren el metabolismo como café, té verde o picantes, etc., porque en general agotan a nuestra capacidad de las glándulas suprarrenales de sostener ese ritmo, ni hablar de medicamentos como las anfetaminas. Pero a nivel de ejercicio sí hay algo muy efectivo para mantener un metabolismo sano y rápido. Hay tres variables principales en un ejercicio de tipo aeróbico que vos tenés que conocer. Cuánto tiempo hago ejercicio, cuán intensamente hago el ejercicio que estoy haciendo y con qué frecuencia lo hago o básicamente cuánto me recupero entre sesiones. De estas tres variables, la más importante para definir tu velocidad metabólica es la intensidad. Cuando trabajamos cerca de nuestro límite, cerca de nuestro 100%, por un breve periodo de tiempo, estimulamos la formación de nuevas mitocondrias. Estas organelas son las encargadas de producir energía en nuestras células. Y obviamente, las células que más energía necesitan tienen más mitocondrias, como es el caso de las neuronas. Lo importante de todo esto es que producir energía gasta calorías que consumimos. Por ende, a más energía producimos, no solo más enérgicos nos vamos a sentir y más vamos a poder hacer en un solo día, sino que vamos a tener un metabolismo más rápido, con un porcentaje de grasa corporal menor. El enlentecimiento del metabolismo que estamos viendo hoy depende específicamente de los cambios de estilo de vida que tuvimos durante los últimos 100 años. Obviamente también depende de una reducción de las hormonas, como sucede en la menopausia, de una reducción de la testosterona, de una reducción de la actividad física y de un cambio alimenticio. El enlentecimiento del metabolismo depende de un montón de causas. Cambia las que puedas, porque acelerar la velocidad de tu metabolismo siempre va a ser algo que te sirva. Va a aumentar tu expectativa de vida, te va a hacer sentir mejor, vas a tener más energía, con lo cual aplica los consejos que puedas y si te gustó este video, ponle me gusta, compartíselo a alguien que lo necesite o suscríbete al canal porque vas a recibir todas las semanas videos como este sobre cómo mejorar tu calidad de vida de manera no ortodoxa.